28 de mayo de 2019. Palma de Mallorca, España. Agentes de la Interpol rodean un lujoso avión privado en la pista de aterrizaje. El pasajero, un multimillonario mexicano, acostumbrado a ser tratado como realeza, es esposado. A más de 9.000 kilómetros de distancia, en el implacable desierto de Coahuila, la noticia golpea como un terremoto. El emperador del acero ha caído, y con él, el latido de toda una ciudad está a punto de detenerse. En su apogeo, Altos Hornos de México no era solo una fábrica, era el complejo siderúrgico más grande de América Latina. Con más de 17.000 trabajadores directos y decenas de miles de empleos indirectos, sus altos hornos escupían fuego día y noche, forjando el acero que construyó la infraestructura de toda una nación. Monclova era, con orgullo, la capital del acero. Hoy, ese rugido ha sido reemplazado por un silencio sepulcral. Los hornos están fríos, las estructuras se oxidan bajo el sol del desierto, y los hombres que alguna vez dominaron el metal fundido se ven obligados a vender chatarra o su propia sangre para alimentar a sus familias. El imperio se ha derrumbado. ¿Cómo colapsa un titán de esta magnitud? No fue la competencia del acero chino, no fue la automatización, fue asfixiado desde adentro. Una sola decisión en una sala de juntas, un trato corrupto y la arrogancia de un hombre fueron suficientes para destruir el trabajo de 3 generaciones. Bienvenidos a Monclova. Esta es la tragedia de Altos Hornos de México y la prueba definitiva de lo que sucede cuando la codicia corporativa vale más que la vida de los trabajadores. Para entender la magnitud de una caída, primero debemos contemplar la inmensidad del ascenso. Antes de que el horizonte de Coahuila se tiñera con el resplandor perpetuo del metal líquido, Monclova no era más que un punto silencioso en un mapa árido. A principios de la década de 1940, era una pequeña población agrícola, un oasis en el desierto rodeado de nogales, donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo ancestral, ajeno a las convulsiones del mundo moderno. Pero el mundo exterior estaba en llamas. Corría el año 1942 y la Segunda Guerra Mundial desgarraba a Europa y Asia. Las cadenas de suministro globales estaban destrozadas. El acero, el músculo fundamental de cualquier nación moderna, se había convertido en el recurso más codiciado del planeta. Estados Unidos, el principal proveedor de México, canalizaba cada tonelada de su producción hacia el esfuerzo bélico. México se encontró de repente vulnerable, incapaz de importar el material necesario para construir sus propios puentes, ferrocarriles o edificios. El país comprendió una dura verdad. Una nación que no puede forjar su propio acero no es dueña de su propio destino. Fue bajo esta presión existencial que el gobierno mexicano, en alianza con un grupo de financieros y bajo la visión técnica del ingeniero Harold R. Pape, tomó una decisión monumental. Construirían su propio coloso siderúrgico desde cero. ¿Por qué elegir el hostil desierto de Coahuila? La respuesta no estaba en la superficie, sino bajo tierra y en las rutas logísticas. Monclova estaba estratégicamente ubicada cerca de las inmensas minas de carbón de la región de Sabinas y de ricos yacimientos de mineral de hierro en la zona. Además, contaba con una conexión ferroviaria directa con la frontera de Estados Unidos. La geografía dictó el lugar de nacimiento del gigante. La construcción de Altos Hornos de México no fue solo un proyecto de ingeniería, fue una batalla encarnizada contra los elementos. En medio del calor sofocante y las cegadoras tormentas de polvo, miles de hombres comenzaron a levantar enormes estructuras metálicas en medio de la nada. Debido a la escasez de maquinaria por la guerra, gran parte del equipo inicial tuvo que ser adquirido de segunda mano, rescatado de fábricas estadounidenses desmanteladas. Sin embargo, contra todo pronóstico, el 2 de junio de 1944, el primer alto horno fue encendido. El primer chorro de arrabio incandescente fluyó por los canales de arena, iluminando los rostros manchados de hollín de los pioneros. El milenario silencio del desierto había muerto. Acababa de nacer la capital del acero. En las décadas siguientes, la metamorfosis de Monclova fue absoluta y vertiginosa. De ser un pueblo de apenas unos miles de habitantes, explotó demográficamente, atrayendo a familias de todos los rincones del país en busca del sueño de acero.
HMRA no era simplemente un lugar de trabajo, se convirtió en el padre, la madre y el proveedor universal de toda la región. El modelo implementado era un paternalismo industrial clásico, fuertemente respaldado por el Estado mexicano. Si un niño nacía en Monclova, lo hacía en un hospital construido y financiado por la empresa. Ese niño estudiaría en una escuela apoyada por la compañía, jugaría en ligas de béisbol patrocinadas por la fábrica y al crecer, su destino casi inevitable y profundamente deseado sería cruzar las puertas de la siderúrgica. La compañía construyó colonias enteras, pavimentó calles, introdujo redes de agua potable y dio vida a la infraestructura urbana. Ser un trabajador del acero no era solo un empleo, era una identidad. El olor a azufre y carbón en el aire no era percibido como contaminación por los habitantes. Era el aroma del progreso, de la comida en la mesa y de una envidiable clase media industrial. Durante los años 60 y 70, bajo el control del gobierno federal, HMSA se consolidó como la columna vertebral de la modernización de México. Sus laminadoras producían las placas de acero que se usaban en los barcos petroleros, en los rieles de las vías férreas nacionales y en las vigas maestras de los rascacielos que transformaban el horizonte de la Ciudad de México. Sin embargo, detrás de este telón de prosperidad y orgullo nacional, una semilla de vulnerabilidad se había plantado profundamente en los cimientos del sistema. Al ser una empresa estatal de dimensiones titánicas, HMSA comenzó a sufrir las enfermedades crónicas de la administración gubernamental, la burocracia descontrolada y la influencia política. Las contrataciones en la planta a menudo respondían no a las necesidades reales de producción, sino a favores políticos y a las exigencias de sindicatos cada vez más poderosos. Las nóminas se inflaron artificialmente. Para la década de 1980, el gigante de acero se había vuelto lento, ineficiente y financieramente tóxico. Aunque producía millones de toneladas, la empresa estatal operaba con pérdidas masivas, subsidiada constantemente por los impuestos de la nación para evitar un colapso social en el norte del país. HMSA se había transformado en un leviatán demasiado grande para caer, y Monclova había desarrollado una dependencia absoluta y letal. Prácticamente el 100% de la economía local estaba atada a los latidos de la fábrica. No había diversificación, no había un plan alternativo. El ecosistema entero pendía de un solo hilo de acero, y a finales de los años 80, cuando el gobierno de México decidió adoptar políticas de libre mercado para privatizar sus empresas paraestatales, ese hilo comenzó a tensarse. El fin de la era del Estado como empresario se acercaba, y las puertas de HMSA estaban a punto de abrirse a la inversión privada. Una transición que prometía salvar a la empresa, pero que, en secreto, le entregaría las llaves del imperio a un hombre que cambiaría las reglas del juego para siempre. A principios de la década de 1990, los vientos de un cambio radical barrían a México. El país se preparaba para ingresar a una nueva era de libre comercio global, y el gobierno federal, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, comenzó a deshacerse sistemáticamente de las empresas estatales que durante décadas habían drenado el presupuesto nacional. El modelo del Estado paternalista estaba siendo desmantelado en favor del neoliberalismo y la eficiencia del sector privado. Altos Hornos de México fue colocado en el bloque de subastas. Para ese momento, HMSA era un gigante enfermo. Aunque seguía siendo el motor indiscutible del norte de México, operaba con tecnología obsoleta, una burocracia paralizante y una deuda insostenible. Sus instalaciones, alguna vez símbolo de la vanguardia industrial, ahora requerían inyecciones masivas de capital simplemente para mantener las luces encendidas. El gobierno necesitaba un comprador dispuesto a asumir un riesgo monumental. No solo comprar una fábrica, sino hacerse cargo del destino de una ciudad entera. En 1991, la respuesta llegó en forma del Grupo Acerero del Norte. Detrás de este consorcio se encontraba una figura que cambiaría el curso de la historia de Monclova para siempre. Alonso Ancira Elizondo. Abogado de profesión y negociador implacable, Ancira adquirió HMSA junto con las minas circundantes. El precio de compra, comparado con el valor de los activos, parecía una ganga histórica, pero el contrato venía con una condición draconiana.
Los nuevos dueños debían invertir cientos de millones de dólares en la modernización del complejo y asumir las pesadas deudas acumuladas. La llegada de Ancira a Monclova fue recibida con una mezcla de esperanza y terror. La promesa de la privatización era clara: rescatar a la empresa de la obsolescencia y convertirla en un competidor de clase mundial. Pero la medicina del sector privado era amarga. Casi de inmediato, la nueva administración aplicó una doctrina de choque. Para salvar al gigante, argumentaron, había que extirpar el exceso de peso. Miles de trabajadores fueron despedidos en los primeros años de la privatización. Las prestaciones generosas, los empleos hereditarios y las posiciones redundantes que habían caracterizado la era estatal fueron eliminados con la frialdad de un bisturí corporativo. El pacto social no escrito, aquel que dictaba que AHMMSA cuidaría de sus hijos desde la cuna hasta la tumba, se había roto para siempre. Sin embargo, a pesar del dolor inicial, la promesa de la privatización parecía estar cumpliéndose. Bajo el mando de Ancira, la empresa inyectó capital fresco en la modernización de las líneas de producción. Se instalaron nuevos sistemas de colada continua, se actualizaron los altos hornos con tecnología de punta y se optimizó la cadena de suministro desde las minas hasta las laminadoras. A mediados de la década de 1990, los resultados eran notables. HMSA comenzó a romper sus propios récords históricos de producción. La empresa comenzó a exportar a mercados internacionales y Alonso Ancira se transformó de empresario audaz en auténtico titán de la industria mexicana. Pero detrás del humo victorioso de las chimeneas se escondía una falla estructural letal. La espectacular modernización de AMSA no se había financiado con ganancias orgánicas, sino con una agresiva acumulación de deuda, gran parte de ella denominada en dólares estadounidenses. La administración había apostado el futuro de la empresa a la creencia de que los precios del acero seguirían altos y la economía estable. En 1999, la ilusión se hizo añicos. Una brutal caída en los precios internacionales del acero, combinada con las secuelas de las crisis financieras en mercados emergentes, estranguló los ingresos de la empresa. El gigante no generaba suficiente dinero para pagar los intereses de su deuda en dólares. Los bancos acreedores comenzaron a golpear a la puerta. Ante el colapso inminente, Ancira tomó una decisión que definiría su estilo de gestión. El 25 de mayo de 1999, HMSA se declaró en suspensión de pagos, una figura legal que permitía a las empresas congelar el pago a sus acreedores mientras seguían operando. Fue uno de los casos de suspensión de pagos de mayor envergadura en la historia reciente de México, congelando deudas que superaban los 2.000 millones de dólares. La crisis de 1999 fue la primera gran señal de alarma, pero no sirvió como lección de humildad financiera. Todo lo contrario. La suspensión de pagos le enseñó a Alonso Ancira algo muy peligroso. Descubrió que HMSA era demasiado grande para caer. Aprendió que, al controlar el sustento de decenas de miles de familias en Coahuila, podía utilizar a los trabajadores y a la ciudad como un escudo frente a los bancos y al propio gobierno. Sobrevivir a la crisis de 1999 no curó a la empresa. Sembró la semilla de una arrogancia inquebrantable en su liderazgo. Una arrogancia que, años más tarde, terminaría por destruir todo lo que se había construido. A medida que el nuevo milenio amanecía, el polvo de la crisis de 1999 comenzó a asentarse sobre el desierto de Coahuila. HMSA había sobrevivido al abismo de la suspensión de pagos, pero no mediante una reestructuración financiera disciplinada. Sobrevivió atrincherándose detrás de sus inmensos altos hornos, utilizando a sus trabajadores y la paz social de toda una región como un escudo irrompible. Los bancos internacionales se vieron obligados a retroceder, atrapados en un laberinto legal mexicano que parecía no tener fin. Y en el epicentro de ese laberinto emergió una figura que ya no operaba simplemente como un empresario, sino como un monarca intocable: Alonso Ancira. Para la década de los años 2000, Monclova había dejado de ser una ciudad que albergaba una fábrica para convertirse, a todos los efectos prácticos, en el feudo personal del presidente del Consejo de Administración. La influencia de AMSA se filtraba en cada estrato de la sociedad coahuilense. La siderúrgica no solo dictaba el ritmo de la economía local,
sino que moldeaba la política regional, financiaba campañas, controlaba indirectamente las líneas editoriales de los medios locales y decidía quién prosperaba y quién caía en el ostracismo. Esta concentración de poder transformó radicalmente la cultura corporativa de la empresa. Atrás había quedado la austeridad prometida en los primeros años de la privatización. La administración comenzó a operar con la opulencia extravagante de una corte imperial. Ancira dirigía el gigante de acero con un estilo profundamente personalista, viajando por el mundo en una flota de lujosos aviones privados y helicópteros adquiridos con fondos de la compañía. Se construyeron fastuosas oficinas y se adquirieron propiedades de descanso de ultralujo. La compañía actuaba como un estado paralelo. Patrocinaba equipos de béisbol y fútbol profesional, donaba sumas millonarias a fundaciones elegidas a dedo y mantenía una extensa nómina de cabilderos y exfuncionarios públicos que garantizaban un escudo de impunidad política. Los trabajadores de base toleraban estos excesos. Mientras el bono de producción llegara a tiempo y las utilidades anuales se pagaran, pocos cuestionaban el estilo de vida de los directivos. Se sentían seguros bajo el ala protectora del gigante. Sin embargo, esta fachada de invulnerabilidad imperial ocultaba una realidad contable que se pudría desde adentro. El modelo de negocio se había desconectado por completo de los principios básicos de la salud financiera a largo plazo. En lugar de aprovechar los ciclos de precios altos del acero para liquidar la deuda histórica de 1999, los recursos de AHMSA se utilizaban como una caja chica inagotable. Las advertencias de los auditores eran consistentes y cada vez más sombrías. El flujo de caja de la empresa era un castillo de naipes. La dependencia absoluta de las fluctuaciones globales del precio del acero, combinada con su gigantesca estructura de costos fijos y sus gastos suntuarios, estaba creando una bomba de tiempo. Pero en el reino del acero, nadie se atrevía a cuestionar al rey. A medida que avanzaba la primera década de los 2000, el mundo le regaló a AHMSA una oportunidad de redención que pocos gigantes industriales tienen el privilegio de recibir. El surgimiento de China como superpotencia manufacturera desató un auge sin precedentes en el mercado mundial de materias primas. Los precios del acero se dispararon a niveles históricos. Los ingresos eran colosales. Una verdadera época de vacas gordas que debió haber servido como el salvavidas definitivo para la compañía. Era el momento crítico para corregir el rumbo. La lógica financiera básica dictaba que esas ganancias extraordinarias debían utilizarse para liquidar, de una vez por todas, el agobiante rezago de la deuda, modernizar radicalmente los procesos productivos y construir un fondo de resistencia para el inevitable colapso del ciclo de precios. Pero en el Palacio de Cristal de la presidencia en Monclova, la prudencia había sido suplantada por el espejismo de la invencibilidad. En lugar de sanear el balance general, la administración duplicó su apuesta por el exceso. Los ingresos récord no se tradujeron en una empresa más ágil frente a sus rivales globales, sino que sirvieron para inflar una estructura de costos fijos monstruosa. Las minas de carbón y hierro de la compañía operaban con ineficiencias alarmantes, pero cualquier intento de reestructuración profunda era rápidamente descartado. El rey de Monclova no quería tomar decisiones impopulares que perturbaran la paz artificial de su reino. Hacia el exterior, la maquinaria de relaciones públicas funcionaba a la perfección. Los reportes corporativos destacaban incesantemente los récords de tonelaje, creando una cortina de humo estadístico que ocultaba la peligrosa fragilidad de los márgenes de ganancia. Para los habitantes de Monclova, el riesgo financiero era un concepto abstracto e invisible. Ellos solo percibían lo tangible: el resplandor de los hornos iluminando las noches del desierto, el temblor de la tierra cuando los trenes cargados salían hacia las armadoras automotrices, y los restaurantes locales abarrotados durante los días de pago de utilidades. Pero en los fríos despachos de Wall Street y de los grandes centros financieros internacionales, AHMSA era considerada un paria. A pesar de sus ventas multimillonarias, la industria bancaria global la veía como una reliquia corporativa que sobrevivía gracias a su cabildeo político y a las deficiencias del sistema judicial mexicano, arrastrando permanentemente el estigma de la suspensión de pagos de 1999.
Este aislamiento significaba que no tenían acceso a líneas de crédito barato ni a asociaciones estratégicas extranjeras. Caminaban por la cuerda floja, sin red de seguridad. Alonso Ancira era demasiado astuto para no percibir este aislamiento. Sabía que el superciclo de los precios del acero comenzaba a agotarse y que la gigantesca maquinaria que había construido pronto requeriría una inyección de liquidez masiva y urgente. Ya no podía exprimir más a los bancos comerciales. Necesitaba dinero fresco, abundante y rápido, proveniente de una entidad donde sus profundos contactos políticos pudieran garantizar la transacción. Esa fuente providencial solo podía ser una: las inmensas arcas del Estado mexicano. En 2013, con el retorno al poder de un nuevo gobierno federal ansioso por impulsar megaproyectos en el sector energético, el monarca del acero atisbó la oportunidad perfecta. Estaba a punto de orquestar la maniobra más audaz y arriesgada de su carrera. No se trataría de vender acero de alta tecnología, sino de vender un complejo de plantas abandonadas, oxidadas e inoperantes a un precio astronómico. Una jugada que, disfrazada de genialidad empresarial, se convertiría en la trampa mortal que terminaría por estrangular a toda la capital del acero. El año 2013 marcó un punto de inflexión tectónico en la historia política y económica de México. Con el retorno al poder del Partido Revolucionario Institucional, el gobierno federal lanzó una ambiciosa agenda de reformas, poniendo a Petróleos Mexicanos, la gigantesca corporación petrolera estatal, conocida como Pemex, en el centro de una supuesta modernización histórica. Al frente de Pemex fue designado Emilio Lozoya Austin, un joven tecnócrata con profundos lazos en las altas esferas del poder político. Para Alonso Ancira, observando atentamente desde su fortaleza de acero en el norte, esta alineación en la capital no representaba un simple cambio de administración. Era la tabla de salvación financiera que AHMSA necesitaba desesperadamente. Como hemos visto, a pesar de los récords de producción en Monclova, la compañía operaba con una hemorragia interna de capital debido a su colosal estructura de costos y su aislamiento financiero. Ancira necesitaba una inyección de liquidez masiva e inmediata para mantener a flote su imperio. Pemex, bajo su nueva dirección, tenía acceso a miles de millones de dólares del erario público y una nueva directriz gubernamental para expandirse hacia el sector de los fertilizantes. La oportunidad perfecta se presentó en forma de un activo que ARMSA consideraba, a todos los efectos prácticos, basura industrial irrecuperable. A cientos de kilómetros de los Altos Hornos de Coahuila, cerca del complejo petroquímico de Pajaritos, en Veracruz, se erguía Agronitrogenados. Era una antigua planta de producción de fertilizantes que AHMSA había adquirido años atrás como parte de una fallida diversificación, pero que llevaba más de 14 años en completo y absoluto abandono. Las instalaciones eran un monumento a la decadencia corporativa. Las inmensas tuberías estaban corroídas por la salinidad del mar. La maquinaria central era inservible y la tecnología que alguna vez la operó pertenecía a una era industrial ya extinta. Evaluaciones independientes posteriores la describirían sin eufemismos como chatarra pura. Su valor real, si se consideraba el costo necesario para desmantelarla y limpiar el terreno, era prácticamente nulo. Sin embargo, en los elegantes salones de juntas de la Ciudad de México y bajo el patriótico manto de la soberanía alimentaria nacional, se comenzó a tejer una narrativa radicalmente diferente. La administración de Pemex argumentó que la compra y reactivación de agronitrogenados era una inversión estratégica y vital para el futuro del país. Revivir aquella planta permitiría a México dejar de importar costosos fertilizantes extranjeros y proveería de insumos baratos al sector agrícola nacional. Lo que sucedió a finales de 2003 desafió cualquier lógica comercial básica. En diciembre de ese año, el Consejo de Administración de Pemex concretó la compra de la planta de agronitrogenados a la empresa de Alonso Ancira por $275 millones. Como parte de la narrativa de reactivación, Pemex se comprometió además a invertir cientos de millones adicionales para supuestamente rehabilitar unas instalaciones que, desde el punto de vista de la ingeniería estructural, estaban mucho más allá de cualquier salvación técnica. En total, esta aventura terminaría costándole al Estado mexicano
un estimado de 500 millones de dólares, por un complejo en ruinas que jamás volvería a producir un solo gramo de urea de manera comercialmente viable. Para el rey de Monclova, la inyección de 275 millones de dólares en efectivo fue celebrada como un triunfo colosal. Con un solo movimiento y amparado en sus profundas conexiones políticas, había logrado la alquimia corporativa perfecta: convertir montañas de hierro oxidado en oro puro para las arcas de su compañía. En los calurosos talleres de Monclova, la noticia fue recibida con el habitual alivio. Los trabajadores asumieron que este nuevo flujo de capital garantizaría la continuidad de los hornos. El dinero de Pemex fluyó hacia las arcas de AHMSA como un espejismo en el desierto. 275 millones de dólares de fondos públicos fueron inyectados en la asfixiada tesorería de la compañía. Para el observador casual y para los miles de trabajadores en Monclova, la operación parecía haber disipado los nubarrones financieros. Pero este rescate tenía un reverso oscuro y letal. Investigaciones posteriores, que culminaron en el juicio contra el propio Emilio Lozoya, revelarían que, casi en perfecta sincronía con la venta de la planta chatarra, millones de dólares fueron transferidos desde cuentas vinculadas a AHMSA hacia cuentas controladas por Lozoya y su círculo íntimo, a través de estructuras financieras en el extranjero. Era el engranaje clásico de la corrupción a gran escala. El Estado mexicano pagaba un sobreprecio grotesco por un activo inútil, y a cambio, los funcionarios públicos que autorizaron la operación recibían su recompensa en las sombras. El propio Lozoya, al ser extraditado años después, reconoció su participación en este esquema ante las autoridades. Cegada por la urgencia de liquidez, AHMSA se había atado voluntariamente al ancla de uno de los escándalos de corrupción más tóxicos de la historia reciente de México. Mientras estos millones cruzaban fronteras hacia bóvedas en el extranjero, en el calor del desierto de Coahuila, la vida seguía su curso brutal y rutinario. Los obreros, completamente ajenos a las conspiraciones de las altas esferas, continuaban alimentando los altos hornos con miles de toneladas de carbón y mineral de hierro. El ensordecedor estruendo de las laminadoras ahogaba cualquier rumor de irregularidades. Para Monclova, el trato de agronitrogenados se tradujo en una falsa sensación de invulnerabilidad. Sin embargo, Alonso Ancira había comprado tiempo a un costo fáustico. La inyección masiva de capital no se utilizó para reestructurar la insostenible deuda histórica de la empresa, ni para modernizar los procesos fundamentales. Se utilizó para tapar agujeros inmediatos, mantener el opulento estilo de vida de la directiva y prolongar la agonía de un modelo de negocio que estaba estructuralmente roto. Peor aún, al asociarse tan íntimamente con la corrupción de la cúpula gubernamental en turno, el rey de Monclova cometió el error estratégico más grave de su vida. Ató el destino y la supervivencia de su imperio industrial a la supervivencia política de sus protectores. Creían haber realizado el negocio del siglo, vendiendo hierro oxidado a precio de oro puro. Pero lo que la directiva de AHMSA realmente había comprado esa tarde de 2013 fue un boleto de ida hacia su propia destrucción. El reloj de arena se había invertido, y cuando el panorama político de México cambiara irrevocablemente unos años después, el pacto secreto de agronitrogenados se transformaría en una guillotina ineludible. Durante casi 2 décadas, el imperio de Alonso Ancira había operado bajo una premisa fundamental: los gobiernos cambiaban, pero los pactos de poder permanecían intactos. AHMSA había sobrevivido a crisis globales y deudas astronómicas porque siempre había existido un escudo político dispuesto a proteger a la capital del acero. Sin embargo, en diciembre de 2018, el panorama político de México sufrió un terremoto. Una nueva administración asumió la presidencia enarbolando como bandera principal la erradicación de la corrupción gubernamental. Las viejas alianzas que habían lubricado la maquinaria de impunidad durante años se evaporaron de la noche a la mañana. El primer objetivo en la mira del nuevo gobierno no fue un cartel de drogas, sino el oscuro laberinto financiero que conectaba a Pemex con el escándalo de sobornos en la compraventa de agronitrogenados. Y en el epicentro de ese laberinto, brillando con luz incriminatoria, se encontraba la operación de 2013. Lo que en aquel año se había celebrado en Monclova como un rescate corporativo magistral,
Ahora era el expediente principal en el escritorio de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal. Los investigadores comenzaron a seguir el rastro del dinero, desentrañando la compleja red de estructuras financieras que AIMSA había presuntamente utilizado para satisfacer a los funcionarios del gobierno anterior. El cerco se cerró con una velocidad y brutalidad que nadie anticipó. El 28 de mayo de 2019, la burbuja de invulnerabilidad estalló a miles de kilómetros del calor sofocante de los Altos Hornos. Alonso Ancira fue interceptado y arrestado por agentes de la Interpol en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en España, justo cuando se preparaba para abordar su jet privado. Las imágenes del otrora intocable rey del acero, siendo escoltado hacia un vehículo policial, dieron la vuelta al mundo. El monarca había caído, pero la captura física del presidente de la compañía fue solo el primer acto. El verdadero golpe, destinado a paralizar el corazón del leviatán de acero, ocurrió de forma simultánea e invisible en los servidores del sistema financiero internacional. El gobierno mexicano, en una medida drástica y sin precedentes, ordenó el congelamiento inmediato y total de todas las cuentas bancarias corporativas de AMSA. En cuestión de segundos, una corporación transnacional que facturaba miles de millones de dólares anuales y sostenía la economía de una región entera, quedó reducida a cero liquidez. La noticia cayó sobre Monclova no con el estruendo de una explosión, sino como una asfixia repentina. Sin acceso a sus cuentas, AIMSA quedó instantáneamente incapacitada. No podía emitir cheques ni recibir pagos. La empresa fue despojada de su capacidad para pagar a sus proveedores de carbón y gas. No podía adquirir refacciones esenciales para el mantenimiento crítico de los hornos. Y, lo más aterrador, no tenía forma de garantizar el pago inminente de la nómina de sus más de 17,000 trabajadores directos. El congelamiento de cuentas no solo detuvo el flujo de capital, paralizó el tiempo mismo en Monclova. En las afueras de las inmensas instalaciones, los camiones cargados de mineral y carbón formaron filas kilométricas bajo el sol abrasador. Los conductores se negaban a descargar un solo kilogramo de material sin la garantía de una transferencia bancaria que por orden federal no llegaría. Dentro de la fábrica, los ingenieros y obreros tuvieron que realizar malabares técnicos desesperados. Los hornos no podían simplemente apagarse. Eran volcanes en cautiverio que requerían una alimentación ininterrumpida para mantener su delicado equilibrio térmico. Operando al límite del abismo, racionando cada tonelada de carbón como si fuera oro, lograron mantener un pulso vital mínimo. Fuera de la planta, la dependencia absoluta de Monclova hacia la empresa se transformó rápidamente en una soga al cuello. Los restaurantes locales, las refaccionarias, las empresas de transporte y cientos de contratistas que vivían exclusivamente de la facturación semanal de AMSA comenzaron a asfixiarse en cuestión de días. La onda expansiva de la orden judicial emitida a casi 1,000 kilómetros de distancia barrió las calles de Coahuila con una brutalidad mayor de la que los burócratas federales habían calculado. Mientras tanto, desde su celda de retención en Europa, la defensa legal de Ancira libraba una batalla frenética para negociar el desbloqueo de las cuentas. El argumento principal no era la inocencia contable, sino el terror social. El estrangulamiento financiero no solo castigaba a un directivo, sino que estaba a punto de detonar una crisis humanitaria en todo el norte del país, dejando a decenas de miles de familias en la inopia total. Bajo la inmensa presión del inminente estallido social, el gobierno mexicano cedió de manera parcial. La Unidad de Inteligencia Financiera acordó liberar algunas cuentas específicas, bajo vigilancia gubernamental estricta, única y exclusivamente para permitir el pago de la nómina atrasada de los trabajadores y la adquisición de insumos de emergencia vitales para evitar el colapso estructural de los hornos. La nómina volvió a fluir esporádicamente, pero el daño institucional ya era irreversible. La confianza crediticia, la moneda de cambio más valiosa en cualquier corporación, había sido aniquilada ante los ojos del mundo financiero. El gigante había sido expuesto, humillado y herido de muerte. AIMSA logró recuperar un flujo de efectivo raquítico, apenas suficiente para mantener los hornos respirando a su mínima capacidad operativa. Sin embargo,
La compañía que sobrevivió a ese fatídico mes de mayo de 2019 era apenas un fantasma de sí misma. Se había convertido en un paciente en terapia intensiva, desangrándose en cámara lenta, mientras sus trabajadores observaban aterrorizados cómo se acercaba la verdadera asfixia. El inicio de la década de 2020 trajo consigo una falsa sensación de resolución legal que, en realidad, ocultaba el comienzo de la verdadera agonía operativa. Mientras la pandemia global paralizaba al mundo exterior, añadiendo una presión asfixiante sobre los ya castigados precios internacionales del acero y las cadenas de suministro, la batalla por la supervivencia de AHMSA se libraba en dos frentes radicalmente distintos: las frías cortes de justicia intercontinentales y los cada vez más silenciosos talleres de Monclova. Después de casi 2 años de arresto y de agotar todos los recursos legales en Europa para evitar la justicia mexicana, Alonso Ancira fue finalmente extraditado en febrero de 2021. Sin embargo, el rey del acero aún conservaba un último as bajo la manga. En abril de 2021, desde el interior de un reclusorio de la Ciudad de México, Ancira y sus abogados llegaron a un acuerdo reparatorio con el gobierno federal y Petróleos Mexicanos. Para suspender el proceso penal en su contra por lavado de dinero y recuperar inmediatamente su libertad, el empresario se comprometió a devolver $216 millones correspondientes al sobreprecio pagado por la planta de agronitrogenados. El colosal pago se realizaría en 3 exhibiciones anuales. Aquel día, Alonso Ancira abandonó el reclusorio, exhibiendo la actitud de un hombre que cree haber doblado al sistema. Para la prensa nacional, el caso parecía cerrado. El Estado había recuperado los fondos públicos y el empresario su libertad. Pero a casi 1000 kilómetros al norte, en Monclova, este acuerdo no fue recibido con celebración, sino con un terror profundo, aritmético y silencioso. La pregunta que nadie en los juzgados de la capital del país se hizo, pero que resonaba como un eco fúnebre en las vacías cajas fuertes de AHMSA, era matemáticamente letal. ¿De dónde sacaría la compañía $216 millones en efectivo puro? Para 2021, la empresa ya no era la arrogante máquina de imprimir dinero de la década anterior. El congelamiento de cuentas de 2019 había destruido irreversiblemente sus líneas de crédito internacional. Los proveedores clave exigían pagos por adelantado, y la producción operaba a un ritmo raquítico, apenas suficiente para cubrir los costos fijos más esenciales. El acuerdo reparatorio firmado por Ancira obligaba a AHMSA a desviar cualquier dólar que lograra generar no hacia la modernización urgente de los hornos o el pago a sus proveedores, sino hacia las arcas del gobierno federal. La compañía estaba siendo obligada a desangrarse para comprar la libertad de su presidente. Fue en este preciso momento cuando la asfixia dejó de ser una metáfora financiera y comenzó a volverse literal. Al canalizar sus escasos ingresos para cumplir con la primera cuota millonaria del acuerdo, la empresa tuvo que dejar de pagar sus obligaciones operativas vitales. El gigante siderúrgico comenzó a acumular deudas impagables con la Comisión Federal de Electricidad y con Petróleos Mexicanos, sus proveedores monopólicos de electricidad y gas natural. Y por primera vez en la historia de Monclova, los pagos de la nómina y los fondos de ahorro de los trabajadores comenzaron a sufrir retrasos inexplicables. El oxígeno se estaba agotando. A medida que avanzaba el 2021 y entraba el 2022, la realidad dentro de las vastas hectáreas de AHMSA adquirió un tono surrealista y macabro. La gigantesca siderúrgica comenzó a canibalizarse a sí misma para sobrevivir. Ante la falta absoluta de crédito, el presupuesto para mantenimiento preventivo y correctivo desapareció por completo. Los ingenieros y obreros se vieron obligados a recurrir a medidas desesperadas. Para mantener en funcionamiento una cinta transportadora o reparar una válvula de presión crítica, tenían que desmantelar equipos de otras áreas de la planta que ya estaban inoperantes. La fábrica se estaba devorando a sí misma, pedazo a pedazo. Las condiciones de seguridad industrial, que en el manejo de metal fundido son la delgada línea entre la vida y la muerte, se desplomaron. Mientras tanto, desde la cúpula directiva, la estrategia de comunicación se convirtió en una monótona repetición de promesas vacías. Cada vez que el descontento laboral amenazaba con desbordarse, la empresa emitía comunicados anunciando que la salvación
estaba a la vuelta de la esquina. Se hablaba de grupos de inversión extranjeros, de fondos asiáticos o estadounidenses a punto de inyectar miles de millones de dólares para rescatar el complejo. Solo aguanten un poco más era el mensaje constante que descendía desde las oficinas climatizadas hasta los talleres calurosos. Pero esos inversionistas fantasmas nunca se materializaron. Los expertos financieros internacionales sabían lo que los directivos de EHMSI se negaban a admitir. Nadie en su sano juicio compraría una siderúrgica tecnológicamente rezagada, ahogada en deudas fiscales, con un pasivo laboral gigantesco y atada a un acuerdo reparatorio de cientos de millones de dólares. El tamaño de los pasivos era infinitamente mayor que el valor real de los activos. Para finales de 2022, el estrangulamiento era ya insostenible. La Comisión Federal de Electricidad, cansada de las constantes renegociaciones fallidas, comenzó a aplicar cortes intermitentes en áreas no vitales de la planta. La oscuridad empezó a ganar terreno dentro del complejo, devorando naves industriales enteras. Al mismo tiempo, Petróleos Mexicanos endureció su postura sobre el suministro de gas natural, reduciendo la presión a niveles verdaderamente críticos. En las calles de Monclova, la desesperanza se convirtió en una enfermedad endémica. Los comerciantes locales dejaron de otorgar créditos a los obreros. Las familias comenzaron a vender sus vehículos y electrodomésticos para comprar comida. Los altos hornos aún emitían un débil resplandor naranja contra la noche del desierto, pero ya no era el fuego furioso del progreso industrial de antaño. Era el último y agónico parpadeo de una vela a punto de extinguirse para siempre. El año 2023 amaneció en Monclova no con la promesa de un nuevo comienzo, sino con la gélida certeza del final. Durante meses, la Comisión Federal de Electricidad había jugado al gato y al ratón con AHMSA, aplicando cortes intermitentes que mantenían a la planta en un estado de agonía perpetua. Pero la paciencia del gobierno federal y de las empresas estatales proveedoras se había agotado por completo. Las deudas acumuladas por electricidad y gas natural ascendían a decenas de millones de dólares. Una cifra imposible de cubrir para una corporación cuyas cuentas bancarias seguían bajo la lupa y cuyos ingresos, ya famélicos, habían sido secuestrados por el acuerdo reparatorio de su presidente. Finalmente, el golpe de gracia llegó. No fue un anuncio espectacular ni una explosión cataclísmica, sino el simple y burocrático acto de bajar un interruptor maestro. A principios de 2023, la CFE cortó definitivamente el suministro eléctrico a la totalidad del complejo industrial. Simultáneamente, Petróleos Mexicanos cerró por completo las válvulas de gas natural. El impacto fue inmediato y aterrador. Las inmensas bandas transportadoras que durante casi 80 años habían acarreado millones de toneladas de mineral de hierro y carbón rechinaron hasta detenerse por completo. Las grúas puente colosales quedaron congeladas en el aire como esqueletos de dinosaurios de acero. Pero la verdadera tragedia estaba ocurriendo en el corazón mismo de la fábrica, los altos hornos. Para entender la gravedad de este momento, es fundamental comprender la naturaleza técnica de estos colosos. En su interior, una mezcla infernal de mineral, coque y piedra caliza arde a temperaturas que superan los 1600 grados centígrados, creando un flujo constante de arrabio líquido. Es un ecosistema termodinámico extremadamente delicado que requiere una alimentación ininterrumpida de oxígeno, combustible y materias primas. No está diseñado para detenerse. Cuando el gas y la electricidad desaparecieron, los inyectores de aire caliente se silenciaron de golpe. El oxígeno dejó de fluir. Sin combustible para mantener las temperaturas infernales, el coloso comenzó a enfriarse inexorablemente. En el argot siderúrgico, esto es la pesadilla máxima. A medida que la temperatura interior desciende, las miles de toneladas de metal líquido, escoria y materiales fundidos que se encuentran dentro del enorme vientre del horno comienzan a solidificarse. Los ingenieros conocen el resultado. Se forma una salamandra, un bloque monolítico de acero y roca indesarraigable que destruye el interior del horno por completo. Los ingenieros y obreros, despojados de cualquier herramienta o energía para evitarlo, tuvieron que presenciar en la más absoluta impotencia cómo su amada maquinaria agonizaba. Resucitar un horno en ese estado
no es una simple cuestión de volver a encender un fósforo. Requiere dinamitar el interior, reconstruir el revestimiento refractario, ladrillo por ladrillo y gastar cientos de millones de dólares. Era, a todos los efectos prácticos, un daño estructural irreversible. Con cada grado que bajaba la temperatura, la esperanza de Monclova se desvanecía. El resplandor anaranjado perpetuo que iluminaba el cielo nocturno del desierto, el faro que había guiado a generaciones de trabajadores, parpadeó por última vez y se extinguió. Fue reemplazado por una oscuridad total, espesa y desconocida. Y luego descendió el silencio, un silencio sepulcral y ensordecedor que cubrió las miles de hectáreas del complejo. Era el sonido literal de un imperio dejando de respirar. El impacto del apagón no se limitó a la tragedia termodinámica de los hornos. Con la planta sumida en la oscuridad, un nuevo tipo de caos descendió sobre Monclova. La parálisis operativa oficializó de manera brutal lo que los obreros temían desde hacía meses. AHMSA ya no podía pagarles. Los depósitos salariales se detuvieron por completo, arrastrando consigo el sustento inmediato de más de 17,000 familias. La reacción inicial fue de incredulidad paralizante, seguida rápidamente por la furia. A lo largo de la primera mitad de 2023, las avenidas de Monclova se convirtieron en el escenario de protestas continuas. Los trabajadores bloqueaban carreteras federales y encendían fogatas frente a los portones oxidados de la siderúrgica, exigiendo algo mucho más primario que mejoras contractuales: el pago de las quincenas atrasadas para poder comprar comida. Pero la furia en las calles pronto dio paso a una desesperación que rayaba en la devoción. A medida que las semanas se convertían en meses y las colosales instalaciones permanecían en total abandono por parte de la alta gerencia, una nueva amenaza surgió de las sombras: el pillaje masivo. Kilómetros de cables de cobre de alta tensión, costosos motores industriales y herramientas especializadas comenzaron a desaparecer. Bandas organizadas de saqueadores empezaron a devorar los bordes del complejo. Fue entonces cuando ocurrió un giro profundamente poético y desgarrador. Fueron los mismos obreros, aquellos hombres que llevaban meses sin recibir un solo centavo de salario, quienes se organizaron para proteger el cadáver de la bestia de acero. Establecieron guardias voluntarias, organizando turnos para patrullar los inmensos perímetros de la planta en la más absoluta oscuridad nocturna, armados únicamente con linternas, palos y su propia determinación. No realizaban estas rondas de vigilancia por lealtad a Alonso Ancira, ni por obediencia a una junta directiva que los había abandonado a su suerte. Lo hacían porque aún albergaban la frágil e inquebrantable esperanza de que algún día, de alguna manera, un nuevo grupo inversor llegara para encender los hornos nuevamente. Estamos cuidando nuestra fuente de trabajo, nuestra segunda casa, declaraban ante las cámaras de los noticieros locales, con los rostros demacrados pero manteniendo una dignidad industrial intacta. Sin embargo, más allá de los portones custodiados, la realidad técnica era implacable. Hacia finales de 2023, el diagnóstico de los auditores externos fue unánime y devastador. El daño estructural interno, sufrido por los altos hornos tras el enfriamiento abrupto, combinado con el deterioro general de las líneas de laminación, los saqueos periféricos y la gigantesca carga de deuda fiscal y laboral, había empujado a la empresa mucho más allá del punto de no retorno. Reactivar AHMSA había dejado de ser un proyecto de reestructuración financiera. Ahora se trataba de una labor de reconstrucción casi total desde los cimientos. Una tarea que exigiría miles de millones de dólares que ningún inversor en el mundo estaba dispuesto a arriesgar en una planta tecnológicamente rebasada. El silencio que se había apoderado de los hornos a principios de año se solidificó, convirtiéndose en el estado definitivo y permanente de las cosas. La muerte clínica se había transformado en rigor mortis industrial absoluto. El colapso total, gestado pacientemente durante más de una década de malas decisiones corporativas y corrupción, finalmente se había consumado. La máquina, el gran corazón de Coahuila, se había detenido por completo, y la onda expansiva de su caída estaba a punto de arrasar con las vidas humanas de la ciudad que le dio el ser. El colapso de una siderúrgica de la magnitud de AHMSA no termina en los portones de acero de la fábrica.
La onda expansiva de su muerte clínica se propagó por las calles de Monclova con la fuerza destructiva de un tsunami económico, arrasando con todo a su paso. Durante más de 80 años, el latido de la ciudad había estado perfectamente sincronizado con el rugido incesante de los altos hornos. Ahora, con el monstruo de acero en coma profundo, la orgullosa capital del acero comenzó a marchitarse rápidamente, transformándose ante los ojos del mundo en una auténtica ciudad fantasma. El impacto numérico fue brutal y sin precedentes en la historia industrial moderna de México. Más de 17,000 trabajadores directos perdieron su única fuente de ingresos de la noche a la mañana, sin liquidaciones y con salarios caídos acumulándose en el limbo legal. Pero la verdadera escala de la tragedia era mucho más profunda y sistémica. Los expertos económicos estiman que, por cada empleo directo en HMSA, existían al menos 3 empleos indirectos en la región que dependían exclusivamente de la derrama financiera de la empresa. Estamos hablando de una red interconectada de más de 50,000 familias, cuyo sustento básico fue aniquilado de un solo tajo. En una zona desértica donde las opciones de diversificación corporativa eran prácticamente inexistentes, esta parálisis equivalía a una sentencia de muerte comunitaria. Las calles de Monclova, que alguna vez bullían de actividad y comercio constante, especialmente durante los venerados días de pago del reparto de utilidades, pronto se llenaron de un silencio ominoso. El primer dominó en caer fue el sector de servicios. Las pequeñas tiendas de abarrotes de los barrios obreros, que durante generaciones habían fiado la comida a las familias, confiando en la solvencia histórica de la empresa, acumularon deudas incobrables y se vieron obligadas a bajar sus cortinas de forma definitiva. Los restaurantes populares cerraron sus puertas. Las refaccionarias y los talleres mecánicos quebraron en cuestión de semanas. Caminar por el bulevar principal a mediados de 2023 era un ejercicio de desolación visual. Los letreros de "se vende", "se traspasa" o "se renta" comenzaron a multiplicarse como una plaga silenciosa sobre las fachadas de los negocios y las viviendas de clase media. Familias enteras, incapaces de pagar sus hipotecas y los servicios básicos, empacaron apresuradamente sus pertenencias y abandonaron Coahuila. Inició un éxodo amargo hacia los polos industriales del centro de México o hacia la frontera con Estados Unidos, buscando un rescate urgente que su propia tierra les negaba rotundamente. Para los que se quedaron, atrapados por la edad avanzada, el arraigo a su tierra o la absoluta falta de recursos para emigrar, la realidad se volvió una lucha diaria por la supervivencia más básica. Hombres que durante décadas habían sido especialistas metalúrgicos de élite, operadores de maquinaria pesada o técnicos certificados en fundición, se vieron despojados no solo de sus salarios, sino de su identidad misma. El orgullo de ser acerero, una insignia de honor transmitida de padres a hijos, se había convertido en un ancla pesada e inútil. Sin alternativas laborales en la región, estos veteranos de la industria pesada se vieron obligados a ingresar a la economía informal más precaria. Comenzaron a vender tacos y tamales en las esquinas, a ofrecer servicios de jardinería improvisados o, en una ironía poética y dolorosa, a recolectar chatarra de acero en las mismas calles que ellos mismos habían ayudado a construir. El impacto psicológico de esta caída libre fue, en muchos sentidos, aún más devastador que la asfixia económica. Durante generaciones, la identidad del monclovense estuvo indisolublemente ligada al fuego y al metal. Ser un trabajador de HMSA era un estatus social, una garantía de respeto en la comunidad. Al ser despojados repentinamente de sus uniformes y de sus rutinas forjadas en los talleres, muchos veteranos cayeron en profundas depresiones. El tejido familiar, presionado hasta el límite por la falta de dinero y la incertidumbre perpetua, comenzó a fracturarse. Los índices de divorcio y violencia doméstica se dispararon y los casos de ansiedad severa inundaron las pocas clínicas locales que aún operaban. Las escuelas de la región también resintieron el golpe de forma dramática. Cientos de jóvenes, hijos de la otrora orgullosa clase obrera siderúrgica, que alguna vez soñaron con estudiar ingeniería para heredar los puestos de sus padres, se vieron obligados a abandonar las aulas.
Cambiaron los cuadernos por trabajos precarios, intentando desesperadamente ayudar a llevar un plato de comida a la mesa. Toda una generación vio sus futuros truncados de tajo. Mientras esta cruda tragedia humana se desenvolvía en las áridas calles del desierto, la disparidad de realidades entre la cúpula y la base se volvió un insulto insoportable. A cientos de kilómetros de distancia, en las asépticas salas de juntas de la Ciudad de México y en los tribunales especializados en quiebras, los altos ejecutivos de la compañía y los ejércitos de abogados de Alonso Ancira continuaban librando una sofisticada guerra de desgaste legal. Para ellos, el colapso de AHMSA era simplemente un complejo rompecabezas de litigios, una serie de hojas de cálculo donde se negociaban quitas de deuda, amparos y reestructuraciones abstractas. Ninguno de esos directivos tuvo que empeñar los electrodomésticos de su casa para comprar medicamentos básicos. Ninguno tuvo que hacer fila en los bancos de alimentos. Ninguno tuvo que mirar a sus hijos a los ojos para decirles que esa noche no habría cena. El contraste era moralmente indefendible. Por un lado, un imperio corporativo que utilizó cada tecnicismo de la ley mexicana para proteger los activos de sus dueños y evadir sus responsabilidades. Por el otro, más de 17,000 trabajadores abandonados a su suerte, atrapados en un limbo jurídico kafkiano. Oficialmente no estaban despedidos, por lo que no podían demandar legalmente el pago de sus millonarias liquidaciones acumuladas por décadas, pero en la práctica llevaban más de un año sin cobrar un solo centavo de salario. Para 2024, el silencio en Monclova ya no era solo la ausencia física del ruido de las laminadoras, era el sonido pesado y oscuro de la resignación absoluta. La enorme masa de chimeneas apagadas y estructuras oxidadas que alguna vez simbolizó el poderío de la industria nacional, ahora se alzaba sobre el horizonte de la ciudad como una gigantesca lápida. El titán de acero no solo había muerto asfixiado por su propia codicia, sino que, en su interminable agonía, había arrastrado al abismo a los mismos hombres y mujeres que le dieron su aliento vital. A mediados de 2024, lo que durante años fue un secreto a voces en las áridas calles de Coahuila, finalmente se formalizó en los fríos expedientes de los tribunales de la Ciudad de México. Altos Hornos de México fue declarado oficialmente en quiebra. El fallo judicial fue el último clavo en el ataúd de un lento proceso de degradación que había durado más de una década. Con esta resolución se ordenó la liquidación total de los activos de la empresa para intentar pagar una fracción minúscula de las colosales deudas acumuladas con proveedores, instituciones gubernamentales y, en última instancia, con sus propios trabajadores. Pero al realizar la autopsia de este leviatán de acero, la conclusión más aterradora no es el hecho de que haya muerto, sino cómo fue asesinado. La caída de AHMSA desafía todas las narrativas tradicionales del declive industrial moderno. A diferencia de las históricas fábricas del cinturón de óxido en Estados Unidos o los antiguos complejos metalúrgicos de Europa, la siderúrgica de Monclova no fue víctima de una inevitable obsolescencia tecnológica ni de la inundación de acero barato proveniente de Asia. Altos Hornos de México fue destruida desde adentro. Fue devorada por una enfermedad corporativa mucho más letal y silenciosa que cualquier fluctuación en las cadenas de suministro globales: la arrogancia desmedida y la corrupción sistémica. Durante casi 25 años, la cúpula directiva encabezada por Alonso Ancira operó bajo una ilusión de invulnerabilidad casi divina. Trataron a una instalación industrial de vital importancia estratégica nacional no como una empresa que debía innovar, adaptarse y competir, sino como un cajero automático inagotable y una herramienta de extorsión política. Invirtieron el capital en flotas de aviones privados y oscuras transacciones, en lugar de destinarlo a la modernización crítica de sus procesos básicos de fundición. El infame caso de la planta chatarra de agronitrogenados no fue un simple error de cálculo financiero. Fue la culminación grotesca de una cultura empresarial podrida hasta la médula. Fue la prueba definitiva de que los líderes de la compañía estaban dispuestos a atar el destino de decenas de miles de familias a las inestables redes de la corrupción de alto nivel, todo con tal de mantener un flujo de caja a corto plazo que financiara sus excesos.
Creyeron que el tamaño monumental de su fábrica y el impacto social catastrófico de un posible cierre los haría eternamente inmunes a la justicia. Calcularon que el Estado mexicano, sin importar quién estuviera en el poder, jamás se atrevería a dejarlos caer. Se equivocaron rotundamente y el precio íntegro de esa monumental arrogancia lo pagó la clase trabajadora de Monclova. El colapso de AHMSA trasciende los libros de contabilidad. Es una de las tragedias humanas más profundas en la historia corporativa de América Latina, porque representa la destrucción deliberada y sin sentido del esfuerzo transgeneracional. Los abuelos construyeron los hornos originales desde cero en medio de un desierto hostil. Los padres rompieron todos los récords históricos de producción, soportando calores de 1600 grados centígrados. Y los hijos se quedaron con las manos vacías en 2024, observando con amargura cómo todo ese inmenso legado se evaporaba en cuentas bancarias opacas al otro lado del océano. Hoy, si uno se detiene en las carreteras interestatales que bordean la ciudad de Monclova y mira hacia el horizonte, ya no verá el orgulloso y perpetuo humo del progreso. Verá un inmenso y silencioso cementerio de hierro. Las estructuras colosales que alguna vez forjaron el esqueleto de una nación en pleno desarrollo, ahora se oxidan bajo el sol abrasador del desierto de Coahuila. Se han transformado en el monumento más grande de Norteamérica, dedicado a la codicia corporativa. Un recordatorio permanente y desgarrador de lo que sucede cuando el poder absoluto de una mesa directiva se divorcia por completo de la responsabilidad, y cuando las vidas de los trabajadores que construyen un imperio son consideradas simplemente como un daño colateral prescindible. La historia de Altos Hornos de México no es simplemente una crónica de un fracaso financiero, ni un caso de estudio sobre balances contables y deudas impagables. Es una advertencia monumental y trágica sobre la fragilidad de los ecosistemas industriales construidos sobre un solo pilar. Durante 80 años, Monclova creyó fervientemente en el Pacto de Acero, la ilusión inquebrantable de que, a cambio del sudor, los pulmones y la lealtad absoluta de sus habitantes, la gigantesca corporación garantizaría su supervivencia perpetua. Pero la realidad corporativa demostró ser mucho más fría y despiadada que el metal fundido. El colapso de AHMSA nos enseña una lección brutal sobre la naturaleza del poder absoluto en el mundo de los negocios modernos. Cuando una sola empresa se vuelve más grande e influyente que la ciudad que la alberga, y cuando sus líderes se sienten intocables gracias a una intrincada red de conexiones políticas, el desenlace es casi siempre catastrófico. Los errores de cálculo y las maquinaciones de corrupción en las altas esferas rara vez castigan a los hombres que firman los cheques en las oficinas climatizadas o viajan en jets privados. El verdadero costo de esa arrogancia se mide en las calles, en las despensas vacías, en los sueños familiares rotos y en el silencio ensordecedor que hoy asfixia a las decenas de miles de familias obreras de Coahuila. Los colosales altos hornos de AHMSA, aquellas catedrales de fuego que alguna vez forjaron la infraestructura de una nación entera, hoy no son más que esqueletos de óxido bajo el sol implacable del desierto mexicano. Se alzan como lápidas gigantescas, recordándonos que ningún imperio corporativo es eterno, especialmente aquellos construidos sobre cimientos de soberbia y sostenidos a costa del sacrificio de su propia gente. Esta ha sido la historia de Altos Hornos de México, la historia de los hombres y mujeres que construyeron el corazón de acero del norte de México, y la historia de cómo ese corazón fue apagado, no por el tiempo, ni por la tecnología, ni por la historia, sino por los mismos hombres que tenían la obligación de mantenerlo latiendo.